bienvenida. Le damos la bienvenida a todos a este tiempo de reunión de varones y también le damos la bienvenida a los que están conectados en Facebook o verán esta transmisión. Vamos a hacer una oración para poner este servicio en manos de Dios. Acompáñenme a orar, hermanos. Padre, queremos darte las gracias en esta mañana por este tiempo que tú nos permites acercarnos a tu presencia y que con corazón sincero, Señor, reconocemos que tú eres el Dios de nuestra salvación, que tú eres quien merece el primer lugar en nuestra vida, que tú eres, Señor, a quien nosotros debemos de anunciar, que tú eres, Señor, quien nos va formando al carácter de tu Hijo Jesucristo. Y estamos aquí, Señor, disponiendo nuestro corazón para ser instruidos en el consejo de tu palabra. Y que esa palabra, Señor, que va a ser sembrada, produzca fruto en nuestros corazones. Fruto que permanezca para siempre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bien, el tema de hoy es el líder y sus primeras actividades. Así lleva el título. El líder y sus primeras actividades. Y un modo sencillo de iniciar las primeras actividades de un líder, hermanos, es tomando en cuenta las etapas que el apóstol Pablo se había propuesto para realizar su trabajo y las explica a los hermanos de de Colosas, ¿verdad? Ahí en Colosenses 1:24, por favor, al 28. Ahí vamos a ver las etapas que explica el apóstol Pablo, ¿verdad? Para realizar su función como líder. Colosenses 1:24 al 28. Dice así Colosenses 1:24 al 28. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Verso 25 dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de ¿qué dice? A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí en estos textos? Un estudio de las actividades o de la labor que Pablo usó para que nos ayude a nosotros darnos cuenta cuáles son las primeras actividades de un líder. Y la primera actividad de un líder, anótenle ahí, el lugar de Cristo en el corazón de un líder. O sea, el lugar de Cristo en el corazón de un líder. Esa es la primera actividad que debemos nosotros considerar. Y entre paréntesis, los que anotan, póngale, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Dice ahí, Colosenses 1:27, fíjense bien. Dice Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo ¿en dónde? En nosotros la esperanza de gloria. Quiero comentarles algo con respecto a este primer paso, ¿sí?, que debe de tener un líder. La primera actividad de un líder es que parte de la voluntad de Dios será que los apóstoles conocieran el misterio escondido. ¿Cuál es el misterio escondido? Cristo ¿en dónde? En nosotros, que es la esperanza de ¿quién? De gloria. Y que por medio del evangelio muchos le conocieran íntimamente. Ahora, aquí empieza el trabajo del líder al hacer
que Cristo sea vivificado en su interior. Ese es el trabajo de tuyo, mío, como líderes del hogar, como líderes de todas las áreas del trabajo. Tenemos que hacer que Cristo sea vivificado en nosotros, hermanos. ¿Cómo hacemos que Cristo sea vivificado en nosotros? Cuando nosotros andamos en toda verdad, en la casa, en el trabajo, con los compañeros en la escuela, cuando hablamos la verdad, aun cuando nos equivocamos, estamos haciendo que Cristo sea vivificado ¿en dónde? En nosotros, hermanos. Y eso es bien importante. Nosotros estamos aquí porque estamos siendo formados por Dios como líderes espirituales. Entonces, otra forma de cómo vivificar a Cristo en nuestro interior. Bueno, aplicamos los principios, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ve tú primero con él y a solas ponte a cuentas con él. No vayas y luego lo subas a las redes sociales. Si tú quieres vivificar a Cristo en ti, ve y resuelve la situación a solas con la persona con la que tuviste el problema. Dijéramos nosotros, no andemos regando el tepache, ¿sí me explico? Y de esa manera estamos nosotros haciendo que Cristo sea vivificado ¿en quién? En nosotros. Y eso, fíjense, nos va a ayudar para que el Señor use nuestras vidas y lleve a otros a conocer a Cristo y verlos cómo entregan su vida al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí. Es eso lo que Dios nos está pidiendo. Y más agradable va a ser cuando te des cuenta que empiezan a venir y a recibir enseñanza aquí a la congregación, se empiezan a preparar, empiezan a tomar el instituto, vienen al servicio de varones, vienen, y eso es bien hermoso de parte de Dios. ¿Por qué pasa eso? Porque tú estás haciendo tu trabajo de poner en primer lugar a Cristo, vivificarlo en ti. ¿Sí? Y esas personas empiezan a disfrutar de la vida eterna. Punto número 2. La transmisión de la persona. Esa es la segunda actividad que un líder debe de considerar en su vida. La transmisión de la persona de Jesucristo. Colosenses 1:28. ¿Quién me ayuda con Colosenses 1:28? Cristian, por favor, ayúdame. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto Cristo Jesús a todo hombre. Dice Pablo, ¿a quién anunciamos? ¿A quién anunciaba Pablo, hermanos? A todo hombre. A Jesucristo, ¿verdad? ¿A quién anunciamos? Ahí hay una coma. Amonestando a todo hombre. A ese es otro punto. Pero nos quedamos en el primer punto. ¿A quién anunciamos? A Pablo. ¿Sí? Para Pablo anunciar a Cristo, fíjense bien, era poner la gloria de Dios dentro de su corazón de los que le oían. Para Pablo, ¿sí? Anunciar a Cristo era poner la gloria de Dios dentro del corazón de los que le oían. Cuando tú le hablas a una persona sobre el Evangelio, ¿de quién le hablas? ¿Le hablas de Cristo? Porque si lo haces, estás poniendo la gloria de Dios en el corazón de ellos. De modo tal que pudieran decir con responsabilidad lo que harían, ¿no? Dice Pablo, a quien anunciamos. ¿Qué significa esto? Que con toda claridad el Evangelio está centrado en Cristo glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro en su carta, en una de sus cartas, dice que nosotros hemos sido sacados de las tinieblas y traídos a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó? ¿Sí se han leído ese texto? Bueno, el Señor eso es lo que quiere, que tú y yo anunciemos a Cristo. Que le hablemos a la gente de Cristo Jesús. Mira, Cristo te puede perdonar tus pecados, puede salvarte, puede ayudarte a ser libre de la esclavitud del pecado en la que te encuentras. Ayer estábamos ministrando a un varón, mi esposa y yo, y el Señor nos decía, háblale de mí, háblale de mí. Y lo llevamos a los pies de Cristo. Le costó trabajo, pero al final el Espíritu Santo lo redargulló y se rindió a los pies de Cristo. Sí, la gloria es del Señor. Nosotros solamente anunciamos la persona de Jesucristo. Hechos capítulo 5, verso 42.
Hechos capítulo 5, verso 42. ¿Quién me ayuda, por favor? 5:42. Sí, Hechos 5:42. Amén. Sí. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fíjense, todos los días, o sea que cada cuando predicas. No me vayas a salir como el otro día que llegó un testigo de Jehová a la casa. Y él solito se echó de cabeza, ¿no? Y es conocido, ¿no? Es conocido. Y llegó por otra necesidad, no a predicar, llegó por otra necesidad. Y ya dice, la verdad es que a mí no me gusta andar haciendo eso de andar tocando las puertas y predicar. Le digo, qué tremendo, ¿no? Solito se puso la soga al cuello, ¿no? Porque ¿qué nos deja ver la escritura? Que todos los días por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a quién. El Señor Jesucristo. Bueno, es una responsabilidad nuestra. En la casa, en el transporte público, en la calle, en el trabajo, cuando tienes oportunidad en el trabajo, ¿sí me explico? Que tienes un espacio libre, predica a Cristo. Todos los días predícale a Cristo a las personas. Yo cuando vamos así, mi esposa y yo salimos, cuando salimos fuera de la casa ya sé que me tengo que cargar mis folletos. Y ya me cargo mis folletitos y a veces mis Biblias esas chiquitas, ¿no? que regalan, ¿no? Y digo, Señor, ayúdame a predicarle a alguien el Evangelio. Dame tu gracia, pon la persona que tú quieres que le predique el Evangelio. Y ya nada más estoy al pendiente cuando llegamos a algún lugar. El otro día fuimos a comer por acá por el centro de mi puerta, mi esposa y yo, a una cocinita que estaba ahí. Y hemos ido varias veces. No, pues resulta la señora que me dice, ay, ¿qué cree? Que escucho a un pastor y que eso y que el otro. Y que le digo, ay, ¿qué cree? Nosotros también escuchamos la palabra de Dios. Déjenme regalarle este folleto. Y le digo, oiga, ¿y no le gustaría que le mandáramos audios como estos? Y que le saco el celular y que le pongo lo del plan de lectura diario. Y me dice, ay, sí, ¿me puede anotar ahí en su grupo? Le digo, claro que sí, ¿no? Y ahí empezamos, ¿no? A trabajar, a anunciar a Cristo Jesús. Y es lo que nosotros tenemos que enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tercera actividad de un líder espiritual. Fíjense, la formación de la mente espiritual. Ahí con letras grandes pone ahí, la formación de la mente espiritual. Entre paréntesis, bueno, ponle ahí Colosenses 1:28. ¿Quién me ayuda? Dice así, yo tomo la bendición. A quien anunciamos, fíjense bien, amonestando a todo ¿qué? Hombre. Ahí está la formación de la mente, en esa frase, amonestando a todo hombre. Para que Pablo amonestara a otros hombres, y la palabra amonestar significa instruir a la persona en el estilo de vida de Dios. Eso significa amonestar. Instruir a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu primo, a tu tío, ¿sí? Instruirlos a vivir el estilo de la vida de ¿quién? De Dios. Tienes que instruirlos. Si tú estás viendo que están haciendo lo malo, motívalos a que se vuelvan de sus malos caminos a quién. A Dios. Estás instruyendo, estás amonestando. Comenzando ¿por qué? Por quitar los errores del pasado. Ahora, si tú también tienes que tener bien claro que tú también te tienes que instruir, ¿sí? A estar en el estilo de vida de Dios para que Dios use tu vida e instruya a otros. Y tienes que comenzar quitando los errores de tu pasado y preparar tu mente para que empieces a sembrar la semilla de la palabra de quién, hermanos, de Dios. Mira, el pasado ya no vale nada. Te voy a decir bien claro, el pasado es un cheque en blanco, sin valor. Ya no puedes hacer nada con tu pasado. Lo único que puedes hacer es que si hiciste algo mal en tu pasado,
pídele perdón a Dios, pero a partir de hoy en adelante tienes que empezar a sembrar de manera que nos deja ver la escritura del estilo de vida de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, y conforme van pasando los meses y los años, vas a ir viendo cómo tu vida se va a ir ordenando cada vez más. No es de la noche a la mañana, imagínense, yo 27 años de mi vida, a los 27 años me alcanzó el Señor. Ponle tú que yo empecé de descarriado como a los, si yo más no recuerdo, como a los 11. No, desde la primaria, no, era tremendo. Yo en la primaria hacía un montón de travesuras. Como desde los 7 tengo más o menos uso de razón, ¿no? 7, 8, 9, 10, ¿no? Son 27, son 13, 10, son 23, ¿no? Pues como 20 y tantos años haciendo lo malo. ¿Y tú crees que en un año el Señor me iba a cambiar y me iba a transformar así también? O sea, me quitó algunas cosas, gracias a Dios. Pero otras cosas me dijo, no, estas te toca a ti trabajar con ellas. Sí nos cambia, nos regenera, pero no es de la noche a la mañana. Conforme vas trabajando, recordemos que el crecimiento espiritual del cristiano es progresivo. A manera de que tú te alimentas más de la palabra y haces a un lado ya todos esos hábitos pecaminosos y te determinas, ¿sí?, sembrar la palabra de Dios, conforme pasa el tiempo, tu conducta se va haciendo más justa, más recta. ¿Cuántos dicen amén? Tampoco son los mismos desde que llegaron aquí a casa de la Señor. ¿Verdad que ha habido cambios en sus vidas? Porque la palabra penetra y produce algo. El Señor nos está instruyendo. Cuando Pablo visitó la iglesia de de Éfeso, se dedicó a la delicada labor de formar las mentes del rebaño, y les amonestó diciendo en Hechos 20, 28 al 32. Hechos capítulo 20, verso 28 al 32. Dice así, Hechos 20, 28 al 32. Se los leo. Pablo ya se está despidiendo de los hermanos de Éfeso y les dice, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Les está dirigiendo a los líderes de la iglesia. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes, ¿qué dice? Los lobos rapaces. Iban a entrar y hasta el día de hoy se siguen metiendo lobos rapaces en las congregaciones y de sana doctrina, que no perdonarán ¿a quién? Al rebaño. Y de ustedes mismos, dice Pablo, se levantarán hombres que hablen cosas ¿qué? Perversas, para arrastrar tras sí a los ¿quién? A los discípulos. No, ayer nos enteramos de una situación de una persona que estaba, fíjate, le estaba invitando a una ovejita de aquí de la congregación, le estaba invitando a que hoy no viniera a la congregación y que se fuera a trabajar ayudándole en su negocio. Y que le dice mi esposa, dice, aguas hermanita, no sea que vayas a cambiar la primogenitura por un plato de lentejas, ¿no? Híjole, que le dice así, pero fue tajante el Señor acusando la vida de mi esposa, así diciéndole a la hermana, ¿no? ¿O qué quieres, tu platito de lentejas o estar con el Señor? Hay quienes prefieren su plato de lentejas, su comida natural, y ya no quieren la comida espiritual. Entonces, ¿qué debemos de estar cuidando? Porque de entre nosotros mismos, y son personas que vienen a la congregación, digo, no estoy mencionando nombres, ¿no? Pero estoy apuntando a que realmente si no cambias tu manera de pensar, a veces lo que haces es, en vez de ayudar al cuerpo de Cristo, lo estás dañando. Y cuando yo escuché, porque yo estaba ahí cuando estaba viendo esta situación, y yo escuché esta situación, dije, no, está tremendo. Y le digo, sí, le digo, hermanita, no vaya a ser que vayas a serle fiel al Señor. Todavía se lo dije, ¿no? Y pues la otra persona nada más se quedó así como que, espero que le haya caído el 20, que lo que está haciendo no le agrada. Entonces dice Pablo, ¿no? En el 30, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velen, acuérdense que por cuántos años
Por 3 años, dice, de noche y de día no he cesado de amonestar. ¿Qué significa amonestar? Instruir. No he cesado de instruirlos a que vivan como Dios quiere que vivan, con lágrimas a cada uno, dice. Ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia. ¿Con quiénes? Con todos los santificados. La iglesia de Éfeso tenía un problema que hoy la iglesia de Cristo vive, y a Pablo le preocupaba, hermanos, que de ellos mismos saldrían lobos rapaces, y que serían hombres que hablarían cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Sí? ¿Y por qué se arrastran esos discípulos? Porque esos discípulos, fíjense, no quieren trabajar, no quieren esforzarse por cambiar su manera de qué, hermanos, de pensar. Mira, te voy a decir una cosa, con todo el respeto te lo digo, es responsabilidad de cada uno de nosotros transformar nuestra mentalidad. No es del pastor, no es de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, no. Es tu responsabilidad cambiar tu manera de pensar delante de Dios. Para que no seas seducido y arrastrado por los lobos, para que no seas seducido y arrastrado por los deseos de este mundo, para que no seas seducido y arrastrado por los dardos de fuego del enemigo. Esto es algo bien importante. Recordemos lo que Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, por no querer renovar su entendimiento. Miren Apocalipsis 2, 4 y 5. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice así: pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. ¿Cuántos se acuerdan de su primer amor con el Señor? Yo hasta el perro le predicaba. Tenía 2 perros. De verdad, me salía ahí en la noche y yo platicando con los perros, viendo las estrellas, apreciando la grandeza y las maravillas del Señor, ¿no? Sus estrellas. Y ahí estaba, yo me acuerdo, ¿no? Tu primer amor, ¿no? Con el Señor. A todo mundo le predica, ¿sí o no? Cuando vienes al Evangelio, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿le sigues predicando a todo el mundo? ¿O has perdido tu primer amor? ¿Sabes por qué se llega a perder el primer amor? Porque a veces empezamos a escuchar otras voces que no es la voz de Dios, y también la otra es que nosotros no trabajamos en renovar, en transformar nuestra manera de pensar. Por eso es bien importante formar nuestra mente espiritual, quitar la mente carnal, quita la mente carnal. Esta hermanita que le estaba invitando a la otra a que viniera a trabajar y no viniera al culto, ¿cómo creen que es la mente de ella? ¿Carnal o espiritual? Es una mente carnal, está arrastrando a otra discípula a hacer lo malo. ¿Sí lo alcanzan a ver, hermanos? Ahora, tú como varón, cabeza del hogar, tú como joven, como niño, tienes que también cambiar tu manera de pensar. No es responsabilidad de otros, es tu responsabilidad, porque Dios nos está pidiendo que cambiemos nuestra manera de pensar, para que no dejemos nuestro primer amor. No nos pase lo que le pasó a la iglesia de Apocalipsis. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué harías si Dios viniera y te dijera, hey, Leandro, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que has olvidado de mí? ¿Y qué le vas a decir al Señor? ¿Te podrás justificar delante de Él? Si Él lo ve todo. Le podemos decir, Señor, pero es que tuve que hacer esto, tuve que andar allá, y tuve que andar por aquí, por acullá y por todos lados, Señor, y no me alcanzaba el tiempo. Le va a decir el Señor, es que viviste la vida en tu propia sabiduría y no viviste la vida en la sabiduría de lo alto. ¿Cuándo veniste a mí y me consideraste para hacer tus cosas en tu vida? Lo que Dios nos hablaba en la mañana en la oración, ¿sí o no? Niégate a ti mismo. O sea, el egoísmo de nosotros no nos deja considerar a Dios en todo lo que hagamos. Yo les decía ayer, ¿no? Señor, ¿qué quieres que hable? ¿Qué quieres hablarnos como iglesia? Háblame, yo no quiero dar un mensaje que sea mío, sino que sea tu mensaje, Señor, ayúdanos. Y Dios me habló, me confirmó lo que Él quería hablar. Entonces, ¿se dan cuenta cómo a veces nosotros nos vamos olvidando de nuestro primer amor por no cambiar nuestra manera de pensar? Pablo amonestaba a todo hombre
y lo encomendaba a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santos. La amonestación es el modo de sacar ideas o costumbres dañosas para implantar la palabra de Dios en quién, en nosotros. Esa es la amonestación. Miren, yo ayer platicaba con mi esposa y mi esposa me decía de un pastor, ¿no? Que él decía, yo creo que a mí Dios no me va a reprochar o me va a reprobar por el hecho de que le exija a los creyentes que cambien su manera de pensar. Porque ese pastor está cumpliendo con su responsabilidad. Sí. Y igual, cuando ella lo dijo, yo también, yo creo que Dios no me va a reprochar de que yo les exija a sus ovejitas que cambien su manera de pensar, que es responsabilidad de cada uno. Que no es responsabilidad del pastor, ni de tu papá, ni de tu mamá, ni del compadre, ni del abuelo, ni de nadie, es tuya para con Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. Ahí vemos a Pablo amonestando a todo hombre. Dice Pablo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. También os rogamos, dice Pablo, o sea, hermanos, que amonesten a los ociosos. Fíjate, ya nos está dando Pablo la autorización, ¿no? Nos está diciendo Pablo, oye, si hay algún hijo que está en tu familia y que está de ocioso, ponlo a hacer algo. Amén. ¿Sí me explicó? Aunque sea que se vaya de viene afuera del mercado y ahí saca unos centavitos, ¿no? Miren, créanme, yo luego seguido vamos al mercado porque estamos a 2 cuadras del mercado y pues rápido bajamos al mercado nosotros, ¿no? Difícil para los que viven en San Juan, ¿no? Sin ofender al prójimo, ¿no? Pero es la verdad, si uno tiene que ir hasta allá y luego regresar más tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Vemos, ahí estoy, como ya ahora atrás del mercado, en mi falta, hay una calle que está en bajadita. Esa calle se empezó un chavo alcohólico a darse cuenta, porque allá veo atrás del mercado ya está lleno de puros viene. Ya saben que sacan para su refresco, ¿no? Y lo que ellos andan buscando y su vicio. Pues ahora ya de este lado, en esta calle de bajadita, ¿qué creen? Ya está uno, ya se apropió de ahí del espacio de la calle y anda nada más cuidando, ¿no? Y de viene. Y el otro día se me acercó, pero bien tomado, y me dice, dame para un taco. Le digo, no te voy a dar para un taco. Lo que te voy a decir es que tú necesitas arrepentirte de tu pecado. O sea, está bien que trabajes. Y si trabajas, trabaja para que comas, no andes pidiendo. Y entonces le digo, y la otra, si necesitas ayuda, aquí estamos para llevarte a un lugar de cristiano donde te pueden ayudar. Y se la pasa de ocioso. Saca nada más sus centavitos y se va y se compra su botellita y yo estaba pensando, dije, ¿y si yo vengo y aquí con varios chicos que quieren ir al Congreso del Desafío Juvenil y me planto con ellos aquí a echarle ganas y hasta lavar los autos? Sí sacamos para sus pasajes. ¿Cuántos dicen amén? ¿O no, jóvenes? ¿Saben cuál fue mi primer trabajo? Vender banderas ahí en el Estadio Azteca a los 6 años. Yo vendía banderas, mis gorritas para los equipos de fútbol y banderas para la porra y trompetas. Ahí estaba ya a los 6 años, me acuerdo. En la rampa que sale del tren ligero en Tlalpan. Ahí fue mi primer trabajo con mis padres. Ellos eran comerciantes. Ya cuando crecí, mi otro trabajo que me acuerdo que me marcó mucho fue lavar carros afuera del Palacio de Justicia Federal. En media hora teníamos que tener limpio el carro, porque entraban los diputados y así como entraban, salían. Si no estaba en media hora no te pagaban. Y entre dos le teníamos que echar ganas. Entonces, ¿qué sucede? No hay que permitir la ociosidad en nuestra vida. Pablo dice, amonesten a los ociosos, ¿sí? Que alienten a los de poco ánimo. Si tu hijo, tu esposa, tus demás tienen poco ánimo,
Como dice Chava, ánimo. Ánimo. ¿Verdad, Chava? Sí. Fíjense, dice Pablo, sostengan a los débiles. ¿Ya ven cómo nos está ayudando Pablo ahorita? La instrucción del apóstol Pablo nos está amonestando, nos está instruyendo a que cambiemos nuestra manera de pensar. Si lo ves débil, ay no, pues se lo busco, que hay que siga como está. No, sosténlo. Sosténlo, déjame orar por ti, hermano, ¿no? El Señor te va a bendecir, te va a fortalecer, pero ánimo, no dejes de congregarte. ¿Sí me explico? Hay que sostenerlos, hay que ayudarlos. Dice que sean pacientes para con quién, para con todos. Y dice el 15, mirar que ninguno pague a otro mal, ¿por qué? Por mal. Por mal. No, papá, es que me hizo, yo le pegué, y esto y el otro, y también no me dejé, papá, mamá, y ahí está, ¿no? A ver, tranquilo. A ver, este asunto se va a arreglar, escuchando a los dos, y después llevándolos a que se pidan perdón. ¿Cuántos dicen amén, padres? Amén. ¿Sí? Tienes que trabajar con tus hijos. Y dice Pablo, ¿no? Seguir siempre lo bueno para con otros y para con quién. Para con todos. Sigamos siempre lo bueno. Estar siempre gozosos, fíjense. Orar sin qué. Sin cesar. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en quién. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y terminamos con Romanos 12, 2. Dice Romanos 12, 2. Fíjense. Pablo nos está dando una instrucción. Dice, no se conformen a este siglo, o sea, siglo habla de este tiempo, sino transformados. Transformar, esa palabra significa metamorfosis, como el proceso que tiene la oruga para convertirse en mariposa. Eso, transformados. ¿Sí? Tengan una metamorfosis mental por medio de renovar, ¿qué dice? Nuestro entendimiento. ¿Y para qué vas a renovar tu entendimiento? ¿Para qué vas a cambiar tu manera de pensar? Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de quién. Agradable y quién. Dios quiere que renovemos nuestro entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya vieron cuáles son las primeras actividades de un líder? Poner siempre a Jesús en primer lugar en su corazón. Siempre. Vivifica a Cristo Jesús en tu vida. ¿Cómo lo vivificas? Hablando la verdad siempre, en todo lugar. Siempre, desechando la mentira y hablando la verdad, haciendo las cosas justas. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte, ¿quién? Delante de tu Dios. Así vivificas a Cristo Jesús. Segundo, siempre comparte a la persona de Cristo. Háblale a la gente de las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tercero, fórmate. Determínate formarte una mente espiritual. Ya no andes en la mente carnal. Los pensamientos de la mente carnal son desordenados. Los pensamientos de la mente espiritual son ordenados. Si tienes una mente espiritual, tendrás unos pensamientos ordenados, tus emociones serán ordenadas y tus acciones también se ordenarán. ¿Cuántos dicen amén? Pues hasta aquí le dejamos por cuestiones de tiempo. Vamos a hacer una oración y a darle gracias a Dios por esta palabra y pedirle al Señor que nos ayude a ser hacedores de su palabra. Señor, queremos agradecerte en esta mañana, este tiempo que nos has hablado a cada uno de los varones que estamos aquí, jóvenes, niños también, Señor. Gracias. Gracias porque tu palabra no llega vacía, sino que, Señor, cumple el propósito por el cual tú le enviaste, de alumbrarnos el entendimiento de cómo vivir, Señor, en estos tiempos. Señor, que esta palabra que se ha sembrado en nuestros corazones, que son las primeras actividades de un verdadero líder espiritual, las pongamos por obra esta semana. Ayúdanos. Queremos agradarte a ti. Queremos siempre, Señor, darte el primer lugar
en nuestro corazón, vivificarte a ti obedeciendo tu palabra y de esa manera transmitir a los demás las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Transmitir a Jesucristo, anunciarles de ti, Padre, pero ayúdanos también sobre todo a cambiar nuestra manera de pensar, a formarnos una mente espiritual y quitarnos la mente carnal. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús también, Señor, disponemos nuestro corazón, Padre, también para sembrar en este ministerio para las necesidades que hay en tu iglesia. De gracia hemos recibido, Señor, tu bendición en el área económica también. Y gracias por mis hermanos, Señor, porque no es el dinero, es su vida, es parte de su vida que ellos siembran, Señor, en este ministerio tuyo. Gracias, provéeles, susténtales, Señor, bendícelos. Señor, multiplícales también sus finanzas cuando ellos las administren como tú quieres. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos que disponen su corazón y traer y levantar esta ofrenda, Señor, de amor hacia contigo. Si alguno no tiene trabajo o tiene necesidad, provéele, Señor. Provéele sus necesidades. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos despedimos de los que están conectados. Que Dios les bendiga.